Estamos en comunicación con Facundo Jaime para hablar de un tema muy recurrente que aquí en la radio ya lo hemos hablado un montón y hasta el hartazgo diría, porque claro, la imprudencia de los conductores cuando no dan aviso de maniobras que van a hacer, luz de giro, balizas, estacionamiento, salida de estacionamientos, así que viene re bien este micro de hoy con Facundo Jaime porque Secaitra ha hecho una encuesta precisamente sobre esta temática. Facu, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes para todos, espero se encuentren bien del otro lado. Bueno, qué tema candente y qué álgido, ¿no? Porque cada vez más vemos, no sé si la imprudencia, la falta de saber o qué, pero es un tema que a nosotros acá en Lobos nos preocupa mucho toda esta temática que vas a hablar vos con datos específicos de la encuesta que han realizado. Contanos. La realidad es que sí, te voy a comentar los datos de nuestra encuesta, pero como bien decís, quizá las consultas que adoptamos pueden sonar un poco hasta arbitrarias, porque la realidad es que se nos ocurrieron a nosotros, pero acá el tema de fondo, más allá de lo que vamos a hablar ahora, es la comunicación al volante, que es esto que vos decías. Elegimos, digamos, porque nos pareció que era la mejor herramienta para ejemplificar los problemas que puede tener no estar receptivo de la comunicación y tampoco estar constantemente pensando en comunicar, que ese es el problema en realidad de fondo. En la primera pregunta le consultamos a los usuarios, a los encuestados, si hacían uso habitual de los guiños o luces de giro. Allí casi el 83%, más de 8 de cada 10, manifestó que que siempre o casi siempre utilizan estas luces para señalizar. Cuando en la segunda pregunta hicimos exactamente la misma consulta, pero no sobre el accionar propio, sino sobre lo que la gente observa de su entorno, nos dio casi que un espejo, pero negativamente. ¿Qué quiero decir? El 79%, también casi 8 de cada 10, manifestó que su entorno vial no señaliza lo necesario. Entonces ahí vemos cómo estos resultados hay que tomarlos un poco con pinzas porque no, o sea, si cruzamos las dos respuestas no generan una radiografía de la realidad porque es imposible. Si 8 de cada 10 fuesen cumplidores, 8 de cada 10 no serían incumplidores cuando se pregunta a la inversa, ¿no? Pero acá lo importante, ¿qué es? Es entender que nuestro universo, cuando estamos con un volante en la mano, no debe ni puede supeditarse solo a lo que sucede dentro del habitáculo. Hay que constantemente estar mirando por los espejos y esperando qué es lo que el resto del entorno vial me va a indicar con sus gestos, con su accionar muchas veces. ¿Por qué? Porque los peatones, los ciclistas, no tienen luces de giro, pero a ver, si estamos en una vía no semaforizada y un peatón pone un pie sobre la cebra o sobre la senda peatonal, ya sabemos que ese peatón está con intención de iniciar el cruce. Ese también es un mensaje y como conductores tenemos que estar lo suficientemente abiertos a ese tipo de comunicaciones que no siempre son verbales o con señas, sino que a veces son gestuales. Claro. Claro. Sí, sí, bueno, esto se da mucho aquí en Lobos, más allá de que la encuesta no abarca nuestra ciudad, ¿no? Pero es un común denominador el tema de la falta de esa precaución, de saber qué va a hacer quien va delante nuestro o al costado. Lo refleja esta encuesta, como bien decís, con números que, claro, son un espejo, ¿no? De la reacción de los que dicen decir hacerlo y quienes comentan que ven que el otro no lo hace. Acá, perdón, también es muy importante, no es caprichoso que la normativa indique que debemos comunicarnos. ¿Por qué? Porque mediante esa comunicación el resto de los actores viales, y cuando digo el resto de los actores viales, no me quiero solamente acotar a los automóviles. ¿Por qué? Porque los peatones también hacen uso de las señalizaciones de los automóviles. Claro. Por ejemplo, yo estoy parado en una esquina, veo que el vehículo que viene coloca la luz de giro, entonces yo comienzo a hacer mi cruce peatonal porque si es el único vehículo que viene y dobla en la esquina, no va a entorpecer mi cruce. Entonces, acá cuál es la clave de la comunicación, que mediante la comunicación vamos a poder permitir que el entorno vial ajuste el propio comportamiento a lo que entenderán será el comportamiento que menos riesgo potencial riesgo potencial genere a la situación específica. Esto obviamente de forma directa va a salvaguardar la integridad física de propios y obviamente también de terceros. Y otro tema también candente y que siempre se habla, y creo que viene bien comentarlo, es el tema de las luces intermitentes o las balizas.
¿está reglamentado o se especifica su utilización para algo en particular? Porque también vemos que se utiliza y no sabemos si la persona delante es que va a estacionar, va a frenar o va a estacionar. Bien, las luces intermitentes o balizas, de acuerdo al artículo 43, si no me equivoco, de la Ley Nacional de Tránsito, establece con suma claridad que en vías de alta velocidad la luz intermitente o baliza está permitida para dos situaciones específicas. La primera es algún obstáculo que haya en el camino que va a interferir con la normal fluidez de la vía. La segunda circunstancia tiene que ver con algún defecto técnico o mecánico que el vehículo pueda estar teniendo y que amerite que el conductor deba aparcar o estacionar momentáneamente, claro está, en la banquina. Cualquier otro uso de la luz intermitente va a estar entregando un mensaje ambiguo. De hecho, hablando de la comunicación y en la tercera consulta de nuestro estudio, le preguntamos a la gente si con baja visibilidad, con neblina, lluvia o llovizna, colocan las luces intermitentes para hacerse visibles. El 49.3, casi el 50%, respondió de forma incorrecta, diciendo que sí utilizan las balizas para hacerse visibles frente a baja visibilidad. ¿Por qué colocamos esta pregunta en esta encuesta? Para llegar mejor dicho, tratar de llegar al oyente y que el oyente entienda que la forma en la que comunicamos también va a tener especial protagonismo, porque el mensaje, el común entendimiento en el mensaje entre emisor y receptor va a hacer que justamente todos podamos elegir la mejor opción para nuestra conducta. Ahora, si yo pongo la baliza, el ejemplo que colocamos sobre la baliza lo podríamos también haber colocado, por ejemplo, con la gente que estaciona, que tiene garajes a mitad de cuadra y que en vez de colocar la baliza para estacionar, coloca la luz de giro. La luz de giro, el mensaje que le va a dar al auto que está atrás es que va a doblar en la esquina, no que va a estacionar a mitad de cuadra. Entonces, el comportamiento de ese conductor no va a ser dejarle la distancia prudencial para que pueda meterse al garaje. Ahí también se ve con claridad la importancia de que la forma de comunicar sea compartida por emisor y receptor. Claro, sí, bueno, mantener un mismo lenguaje, que sabes eso que está faltando, ¿no? Y claro, ahí es donde radica el problema. Vos sabés que quienes estamos utilizando mucho las rutas, vemos que ante un cruce ferroviario, un cruce de vías, muchos automovilistas directamente no colocan las balizas, ¿no? O las luces intermitentes para aclarar o dar a entender que va a minorar la velocidad ante la presencia de, un cruce de trenes. No lo dice, no indica la norma que para ello, a menos de que haya un obstáculo en el camino, deba utilizarse la baliza. La realidad es que en ese caso, si venimos, recordemos que en un cruce ferroviario la velocidad precautoria en general no suele ser de más de 20 o 30 kilómetros por hora. Claro. Si esto está, por ejemplo, en un cruce ferroviario en una ruta, podría llegar a ser a 40 kilómetros por hora, pero no es una opción colocar la baliza porque el freno, la forma de detenerse no debería ser abrupta. Deberíamos ya estar circulando a una baja velocidad y la merma en la velocidad debería ir incrementándose a medida que nos acercamos al cruce ferroviario. Pero esto sin dudas es otro ejemplo. Acá lo fundamental, esto yo quizás no debería decirlo, o no por lo menos de la forma que lo voy a decir, pero a nosotros en el Observatorio Vial Puertas Adentro, por ejemplo, tocamos la cuestión de la persona que saca la mano, por ejemplo, para señalizar que va a doblar. Ajá, sí, ¿es ideal? ¿Es lo mejor? No, la verdad que no. Pero por lo menos a mí ese conductor me indica, por su accionar, que no se siente solo en el entorno vial y que sabe que lo tiene que comunicar. Obviamente tendrá que mejorar la mecánica, la forma, pero a mí personalmente el conductor que realmente me genera mucha preocupación es el que no tiene afán de comunicar en ninguna situación, en ninguna circunstancia. Ese conductor en algún momento va a generar, hasta involuntariamente, alguna situación de riesgo. Es súper importante. De hecho, podríamos también hasta haber hablado de la bocina. La bocina también comunica. Las luces altas comunican. Las luces de stop comunican. Casi que te diría que cada elemento del vehículo en donde nosotros podemos tener influencia, de alguna forma lo podemos utilizar para comunicar. Es fundamental que nos hagamos lo más previsible posible para el resto del tránsito, para generar situaciones en donde el riesgo sea casi que ínfimo, ¿no?